ser un estilo incluyente. Primero, asumir nuestras responsabilidades, porque es nuestra responsabilidad. No, nadie lo va a hacer por nosotras si no lo hacemos nosotras mismas. Eso lo tuve que entender para yo decirlo hoy. Pero también tuve que romper el miedo a mi propia familia quizás, a mi propia comunidad, al propio sistema, y a empezar a cuestionar, a empezar a señalar, pero también a empezar a aportar para que se den esos cambios, ¿no? Y aguantar los cuestionamientos, aguantar los señalamientos, porque empezar a generar cambios, a empezar a asumir nuestras responsabilidades, es aguantar también. Pero, y eso tenemos que hacer las mujeres, pero tiene que partir de nosotras, tiene que partir de nuestra propia seguridad, ¿no? De decir, claro, yo también puedo sentarme ahí. Es como lo que me pasa, ¿no? Llego a esto que este es su mundo de Eufrosina, pero tuve que entender también que Eufrosina también tiene derecho de entrar a un restaurante, de quedarse en un hotel, de debatir, de sentarme donde yo quiera, y que otras de las niñas de aquí puedan llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, esas mujeres que ya están y que todavía tienen miedo de dar ese paso, decirles pues, que no tengan miedo, que somos muchas, y que también como mujeres aprendamos a no detenernos, porque muchas veces nuestras propias enemigas somos nosotras. Cuando vemos que una va avanzando, empezamos a señalar, empezamos a decir, es que no llegó por sus propios méritos, ¿no? Llegó por otras circunstancias. Y desde ahí tenemos que quitarnos esa visión, ese lenguaje, y ir cerrando filas desde las trincheras donde estemos, ¿no? Si sufrimos violencia, aprender a denunciar. Si en la primera no nos hicieron caso, ir a tocar las puertas, ir a un medio de comunicación. Alguien de ahí tiene que ayudarnos, porque eso me ha enseñado. Se me cerró esta, se me cerró esta, se me cerró esta, pero eso no me detuvo. Llegué hasta donde tenía yo que llegar, y tengo que llegar hasta donde tengo que llegar, pues, porque esto no termina aquí, falta mucho. Pones mi micro ahí abajo, ¿no? Les voy a pedir, por favor, si pueden pasar aquí adelante. Eufrosina, Ana, la doctora Ana Lau y Gabriela Williams. ¿Tú tienes la base? No, así nada más, mira, así. Te fijas que quede prendido, ¿no? Bueno, pues me gustaría que nuevamente les diéramos un aplauso fuerte a esta
Comentarles o poner en la mesa es del trabajo realizado en las sufragistas al día de hoy, en la actualidad, que fue 2012 a 2018, 6 años. ¿Ustedes cuáles consideran que han sido los avances de las mujeres en la política? Efrosina. Primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Y traigo los mismos aretes. Yo creo que ha habido un chingo de cosas que han cambiado. El que no estuviera yo hablando de una reforma a la Constitución de mi estado, el que no estuviera hablando de una reforma a la Constitución de mi país, el que la ONU haya adoptado mi iniciativa, el que hoy en mi pueblo ya votan las mujeres, el que hoy en mi estado ya hay más de 30 presidentas municipales, el que hoy haya más de 100 síndicas municipales, y que lo menos importante quizás es el votar y ser votadas, es que ya son vistas. Ya saben en mi pueblo que hay Juana, que hay María, que hay Petra, que hay Adela. México nos conoció. Hace 10 años Santa María Quiegolani no venía en el mapa de este país. Hoy entras por Google, hay un chingo de cosas buenas y malas. Y yo creo que es el reto, el romper miedos, el romper paradigmas, sin perder nuestra identidad. Me siento orgullosa de ser mujer, de ser indígena, de hablar mi lengua materna, de vestirme, porque entendí que eso no me hace ni más ni menos. Simplemente quizás eso es lo que me identifica con mi cultura, pero que de repente estas telarañas que nos imponen, pues hace que nos detengamos. Entonces yo creo que ha avanzado, que falta mucho. Eso también es una realidad. Le debo muchas cosas a mi pueblo, le debo muchas cosas a las mujeres, pero por eso sigo en este camino y sigo asumiendo las responsabilidades y las consecuencias de mi decisión, buena o mala. El chiste es eso, la vida, dar problemas para que nos den soluciones. Bueno, pues yo, buenas tardes, quisiera agradecer muchísimo a quienes hicieron posible esta proyección, desde luego a Jorge, no sé si está por ahí nuestro querido organizador e impulsor de esta proyección, a Pau, muchas gracias Pau por hacer esta proyección, y a la Cineteca que es mi casa y ha sido mi casa muchos años. Además es un honor estar junto con Ana, con la que trabajé en este documental, y con Efrosina y Gaby, gracias por estar aquí. Y quisiera decirles, sí, justo la pregunta de cómo ha cambiado el universo de la lucha política de las mujeres, no solo desde que empezamos el documental, Efrosina y yo, ya hace 8 años que empezamos en el 2010, sino cuando estábamos viendo justo la historia, Ana, Lau y yo, decíamos, caray, ¿cómo ha cambiado? O sea, ¿cómo ha cambiado el universo? ¿Cómo ha cambiado el espectro? Y todavía todo lo que nos falta por avanzar. La verdad es que sí siento que fue un documento que logramos hacer, y digo logramos porque fueron muchas mujeres que me ayudaron, y por supuesto Efrosina aquí, pero que era en aquel momento, en el 2010, cuando yo planteaba este proyecto justo a los fondos de la cinematografía, a los fondos del libro, o sea, todo el mundo me decía, pero pues ¿y eso a quién le va a importar? O sea, ¿y eso para qué lo quieres hacer? O sea, a nadie le importa ese tema. Y la verdad es que desde que lo estrenamos, Efrosina estuvo conmigo el día del estreno, y desde el 2012 que lo estrenamos hasta hoy, a la fecha, gracias por estar aquí, todas las funciones en donde se proyecta el documental están llenas, todas las funciones hay público interesado, a la salida todo el mundo quiere seguir debatiendo, se abre la reflexión, se abre el debate. Lo hemos llevado a Oaxaca, lo hemos llevado a las comunidades, lo hemos llevado a los centros universitarios, y sigue suscitando el debate. Entonces yo creo que programas como estos, proyectos como estos, películas como estos hacen mucha falta en nuestro país, pero al mismo tiempo, cuando uno la proyecta, también uno tiene que decir, sí ha habido cambios, o sea, sí se ha abierto el debate. Ahora es algo,
natural debatir hacia dónde vamos las mujeres, hacia dónde va la lucha de las mujeres. Y algo que a mí me satisface muchísimo es que ahora, o sea, ya que hay una nueva ley, ya hay una ley de paridad, ya tendremos unas elecciones muy competidas, la ley de paridad, tendremos unas elecciones muy competidas, pero al mismo tiempo, o sea, creo que sí hace falta cuestionarnos de veras cómo ejercer el poder. O sea, creo que sigue siendo el gran debate que no hemos podido solucionar, que no hemos podido dar, que no hemos podido entender la magnitud que esto significa, es cómo ejercer el poder. Porque ahora vemos que sí llegan, o sea, que estas presidentas municipales sí llegan, pero a la hora de ejercer el poder es cómo les hacen la vida imposible a esas mujeres de la política. Vemos cómo nuestras políticas que sí llegaron, que sí ejercieron el poder, o sea, todo fue adverso y cometieron muchos errores. ¿Y cómo hacer para que cuando se ejerce el poder desde el punto de vista de las mujeres y desde el punto de vista de los hombres, cómo ese ejercicio sea realmente equitativo? Creo que ese sería uno de los grandes retos pendientes, cómo ejercer el poder, cómo las mujeres podemos ejercer decisiones políticas importantes y cómo a la vez no perder esta identidad, no perder este sentido de lo que realmente queremos lograr. Pero sería injusto no reconocer que la lucha ha sido muy larga, ha sido muy profunda. Hemos contado con grandes políticas y grandes activistas mexicanas y que se ha avanzado muchísimo, pero que pues es tiempo de no retroceder, sino que al contrario reforzar todos esos conocimientos, toda esa experiencia, reforzarla para seguir adelante. Ahora de este lado me gustaría, por la parte académica e institucional, que nos dijeran cuáles consideran ustedes que siguen siendo los grandes obstáculos de las mujeres para estar en la política. Bueno, primero me emocionó mucho volver a ver la película. Ha pasado mucho tiempo, estoy más vieja, pero hay muchas cosas que siguen en el tintero. Quiero primero decir una frase que me encanta de Eufrosina: este río de justicia ya empezó y yo creo que no lo vamos a poder parar, que eso es una ventaja. Al mismo tiempo, yo como académica me traje mis notas, ¿sí? Una alumna mía, ¿sí se oye? Sí. Dice que las mujeres todavía participamos en la política en calidad de invitadas y no como protagonistas. Estas son garbanzo de a libra y no voy a hablar mal de ellas, no me corresponde, pero se nos sigue considerando clientela de los partidos y muchas de estas mujeres no pueden decidir por sí mismas si no es con lo que dicen sus partidos. Ahí voy a ser la mala de la película, ni modo. Más que activistas, las mujeres hemos sido activistas de otra manera, ¿sí? Yo me considero, me identifico como feminista y estas no, ¿sí? Y tener, y ahí sí voy a hacer, voy a decir que Beatriz Paredes no lo dice, cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista. Y para ello hay que hacer que muchas más mujeres lleguen con esa conciencia en la cabeza. No sigan siendo las que avientan los partidos hacia adelante. Eufrosina me va a dar la razón ahorita que cuente lo que quiero que cuentes. ¿Sí? Yo creo que sí ha habido avances. Me puse a buscar. En 2012 había 3% de presidentas municipales y hoy hay un 16%. Claro que no es suficiente,
tampoco es suficiente el 42% de diputadas y el 28% de senadoras, porque quiere decir que la ley de paridad precisamente no está funcionando. Entonces hay que impulsar mujeres conscientes del trabajo que van a hacer, ¿sí? Digo, ustedes ya lo saben, no se los tengo que decir, muchas de estas nos quedaron muy mal, sí, nos quedaron muy mal, y así no se juega. Tenemos que llegar con otra conciencia a las cámaras y hacer que hombres y mujeres seamos iguales y seamos y que las relaciones de género no sean inequitativas. Y hay otra cosa, a las mujeres nos siguen matando, ¿sí? Por ser mujeres. Y eso es un problema que tenemos todas y todos, porque también están matando a los hombres. Entonces hay que ver que este país cambie de veras. Y de veras es con la participación de todos y de todas. Gracias, Ana Lau. Bueno, sí, evidentemente voy. No, muchísimas gracias. Y me encanta estar aquí. La verdad es que para mí es un honor estar con ustedes. De verdad, son mujeres que admiro. Respeto muchísimo su trabajo y todo lo que han logrado. Y que hoy en día estamos aquí y que podemos platicarlo, ¿no? Entonces, si la pregunta es qué se ha logrado desde 2012, que se grabó pues, documental y donde Eufrosina nos platicaba mucho de lo que ha vivido, yo creo que se ha logrado la conciencia de que las mujeres podemos llegar a estas esferas, ¿no? Y creo que... gracias. Creo que esa es la diferencia. Y esa es una diferencia que sí marca un antes y un después. Tenemos una ley de paridad que de verdad no tenemos todavía muy introyectada dentro de la sociedad. Pero a lo que voy es que de repente las mujeres empezamos a vernos unas a otras con cara de candidatas, y más ahorita, independientemente de que tengamos o no esa conciencia de género, que creo que eso va diferente, me explico, pero sí tenemos ahorita esa oportunidad ya de ver a una mujer en un puesto público y que ya nos asumimos. Todavía no hemos realmente construido de cómo hacer poder, cómo ejercerlo, cómo ser mujeres con un liderazgo transformador a lo mejor, no un dictatorial, que es mucho lo que dicen que ese es un tipo de liderazgo masculino, pero sí este liderazgo transformador capaz de realmente modificar los esquemas de una sociedad, de una cultura, por ejemplo, de una sociedad, en este caso, bueno, me encanta este proyecto en el que se fue a ley el hecho de la violencia intrafamiliar en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, en donde Eufrosina vio el punto de quiebre de esa sociedad y que pudo hacer la diferencia. Yo creo que cada quien puede tener ese liderazgo transformador, pero el liderazgo transformador de las mujeres va mucho más allá. No solo transformamos entornos, sino también transformamos cultura. Y creo que a partir de esto es que nos tenemos que empezar a asumir. Más allá de números, creo que hoy sí podemos ver un liderazgo de mujeres que es muy diferente al que estábamos acostumbradas culturalmente a ver, ¿no? Y creo que a partir de esto es que podemos empezar a ver que no nada más desafiamos esquemas, sino que también me encanta muchísimo una de tus frases, que es romper miedos. Y creo que a partir del rompimiento de miedos, estereotipos, es que llegan estas mujeres. Cada quien puede hacer cambios en sus pues, ámbitos internos de familia, de comunidad, y en ese momento, pues sí, hacer un rompimiento en la cultura, ¿no? Hace poquito alguien me decía, bueno, no alguien, era Anders Johnson, alguien, decía que había, por ejemplo, en la cultura latinoamericana, la idea de que va a tardar 20 años más o menos en que haya una paridad. A nivel mundial se van a 45, 50 años. Pero si eso lo podemos hacer aquí, por lo menos en Ciudad de México, y después empezarlo a escalar en diferentes ámbitos, yo creo que podemos hacer una gran diferencia de cultura, pero sobre todo cultura política, y sobre todo esta parte que es lo que es este documental, el ejercer el poder, pero el ejercer el poder desde un liderazgo transformador. Entonces me quedo con muchísimas palabras, mucho lo que ustedes han dicho, pero sobre todo, y quisiera así repetirlo y súper fuerte, es acabar con los miedos.
Y eso es acabar con los miedos de salir solas, acabar con los miedos de yo puedo ser candidata. Oigan, a ver, no nada más candidata, puedo ser presidenta de la República como cualquiera de ustedes. Y esos son los miedos que debemos de empezar a deconstruir. Y creo que estos miedos no nada más se ven en los liderazgos de estas mujeres, sino también en la primera mujer que se atrevió a planear un avión y que de repente pasó por todo el Golfo y en algún momento dijo, bueno, voy a cruzar la Polinesia, ¿por qué? Porque lo puedo hacer. Y en ese momento se perdió. Y de verdad se perdió, se perdió literal. Y a partir de eso son mujeres que desafían sus miedos, desafían sus esquemas, pero también hay hombres que las acompañan. Pero aquí quisiera hacer, eso sí, muchísimo énfasis, el que se nos acaben los miedos. Y creo que va para mujeres que quieren y que van a contender en esta elección 2018 y que veo muchas caras muy conocidas y a las que les deseo muchísimo éxito en esta contienda. Creo que va a ser algo muy interesante verlas del lado de las boletas electorales y haciendo campaña, pero sí quiero dejarles el reto de que puedan transformar realmente a partir del ejercicio del poder. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo con esta parte de romper los miedos, pero también necesitamos que un Estado garantice nuestros derechos, ¿no? Que las leyes se cumplan y que realmente se pueda ejercer la ley, que hay una ley pendiente, la ley para tipificar la violencia política en este aspecto, ¿no? Que no ha pasado, que ha habido mucha resistencia y que se necesita empujar. En este aspecto me gustaría saber de tu parte, Ana Cruz y Ana Lau, ¿cómo ubican ustedes la importancia de impulsar la participación política pero de la ciudadanía? O sea, muchas veces la ciudadanía no quiere participar. Yo hice una encuesta en el registro que decía, ¿participas en la política? Muchos decían que no. ¿Por qué? La mayor fue porque hay corrupción. Por esta parte de impunidad, no quiero participar. Entonces, ¿cómo puedes alentar o impulsar a la ciudadanía que participe en este aspecto para que pueda pues contribuir a este cambio político? Bueno, yo les doy hasta cierto punto la razón a la sociedad civil que a veces se resiste a participar en puestos políticos o se resiste a participar en la política de una manera más valiente o en puestos de elección, pero yo creo que también desde la sociedad civil podemos hacer muchísimo y podemos participar muchísimo y tenemos además de responsabilidad de hacerlo. Yo quisiera hablar desde mi trinchera, que es la de los medios de comunicación, la de los productos artísticos, los productos culturales, las expresiones culturales. Creo que ahí tenemos que formarnos como una ciudadanía crítica. O sea, creo que los medios de comunicación en México han sido realmente muy, muy terribles en la repetición de los estereotipos, en las limitaciones que han puesto a las pautas, a los modelos de las familias, de las mujeres, de que el cuidado, todo tiene que estar sobre nuestros hombros, no solo el cuidado de los hijos, del hogar, de los enfermos, de los grandes, de los medianos, de los adultos, o sea, todo cae encima de nuestras espaldas. Yo creo que ahí los medios de comunicación tienen una función muy importante y que nosotros como sociedad tenemos una función de corresponsabilidad. Llámense medios públicos, llámense medios comerciales, llámense redes sociales. Ahorita las redes van a jugar un papel muy importante, pero creo que también nosotros podemos exigir en términos de audiencias, o sea, no somos unas audiencias pasivas, no tenemos que quedarnos como audiencias pasivas, sino podemos hacer realmente audiencias activas en donde esos periodistas, esos comentaristas, esos conductores, o sea, den el espacio que requieren nuestras candidatas y que la violencia política, que a veces es muy mediática, sea castigada en términos de audiencias, porque nosotros apagamos esos canales, reprimimos esas actitudes y creo que eso sí lo podemos hacer como ciudadanía. Creo que participar políticamente también es participar críticamente en lo que nos están ofreciendo los medios. Y creo que también exigirle a los próximos candidatos, llámese presidentes, diputados, diputadas, o sea, que tiene que haber un espacio para la ciudadanía para debatir estos temas, pero desde los espacios públicos, desde los espacios comerciales. Los espacios comerciales, las televisoras comerciales, las plataformas, etcétera, etcétera, están financiadas con los recursos también del pueblo mexicano. Tienen que
abrir los espacios a este tipo de debates, porque creo que de otra manera no nos vamos a tardar 25, no vamos a tardar 100 años en llegar realmente a cambiar de fondo una sociedad conservadora, machista, patriarcal, que sigamos siendo, que la seguimos siendo. Creo que los avances en verdad han sido muy importantes, pero que tenemos que dar esta nueva batalla, y creo que las redes sociales, los medios son importantísimos en estos momentos en toda la vida política de México. Yo creo, como tú, que primero que no debemos de tener miedo de participar, y hay múltiples formas de participar, no solamente directamente como legisladoras, como presidentas municipales, etcétera. Pero yo me preguntaría, ¿de veras cambiamos la política siendo mujeres y entrando a las legislaturas? O sea, ¿de veras hay una transformación? Eso es lo que nos tendríamos que preocupar. A mayor participación, mayores cambios. Yo soy historiadora y con eso veo como el espacio, la larga duración, como decía Dulce María, y el cambio mental toma más o menos 100 años. Y nosotras estamos cambiando la historia en 45, 48 años a partir de los 70 para acá, ¿sí? Entonces, sí hay un cambio un poco más rápido. Digo, están los medios de comunicación, está todo esto, el Facebook, que ahora no está muy bien puesto, pero estamos cambiando, y sí estamos cambiando la mentalidad de los niños y las niñas, porque yo creo que ahí es donde tenemos que incidir, ¿sí? Los jóvenes, las jóvenes, no les importa la política porque lo que ven son fraudes. Entonces, ¿cómo cambiar esa visión? Esa es nuestra responsabilidad. Y yo también me pregunto, y lo traía yo escrito, si las mujeres políticas no hablan, o inclusive nosotras las académicas, no hablamos por las otras mujeres y no dejamos que las otras mujeres hablen por ellas, ¿sí? Ahora, a los votantes y a las votantes no les gustan las mujeres. Nos mandan a la casa igual que lo hacían desde 1900. Entonces, ¿cómo cambiar esa visión? Esa visión es importante, ¿sí? Ahora, muchas de las mujeres que están en la política están cambiando con iniciativas diferentes. Me preocupa, y me preocupa mucho como feminista, el artículo 102B que acaban de sacar la semana pasada y que veo muy pocas mujeres, ¿sí?, peleando por esto. Esa ley general de salud que da, me parece terrible, porque tiene que ver con el acceso al cuerpo de las mujeres, y es un retroceso. Cuando ayer leía yo, mientras más avanzamos, más retrocedemos. Y eso no lo podemos permitir, y no lo podemos permitir mujeres y hombres. Gracias. Y hablando ya específicamente y cerrando, en el proceso que viene, ¿cuáles son los retos en este proceso electoral y después del proceso electoral? Primero que nada, viendo el documental, un poquito de que si ha habido cambios. Yo nunca pensé ver a mi papá, ustedes lo conocieron. La vida y Dios no le dio la oportunidad de ir a la escuela. Mis papás no saben leer, no saben escribir. Lo único que hablan es el zapoteco. Yo aprendí a hablar el español ya de grande y siempre se me cuatrapea la lengua porque de achangadas lo aprendí, les digo siempre. Y hace 4 años nunca pensé escuchar en la voz de mi padre
decirme, apúrate porque las señoras te están esperando, no las hagas esperar. Y romper ese paradigma de ese señor que la vida le negó la oportunidad de entender que su hija también es tan importante como su hijo hombre. Mi padre lo entendió a los 70 años. Hoy mi padre tiene 76 años. Entonces, para mí esos son los avances, no las estadísticas, no lo que se hizo, sino que la historia de doña Adelaida, por ejemplo, que regresaba con las manos vacías porque el presidente le dijo que primero se conseguía un marido y después se les daban el programa. Y el día que fue a la capital de mi estado, porque por primera vez fue beneficiaria de un proyecto, pero primero descubrí su sueño de doña Adelaida, que nunca fue a la escuela, que me dibujó su sueño en una hoja blanca, y su sueño era tener una granja de pollo. Y el día que fue y le entregaron su recurso, me besa la mano y le digo, no me esté haciendo eso, y me dice, mija, es que ya puedo morir mañana porque ya vine a ver dónde se hace el dinero. Son de esas historias de las que, ¿por qué sigo diciendo la visibilidad de las mujeres? Y que no es responsabilidad en estos entornos de los hombres, porque nadie les había enseñado. No responsabilizo tampoco a esos hombres que me negaron la oportunidad, porque es lo que habían visto, pero sí a las instituciones que ellas hablan, sí a esa sensibilidad de llegar a esos espacios públicos, sí de no casarte con la ideología de los partidos políticos, porque ya no hay derecha, izquierda ni centro, son tus ideales. Si yo me hubiera casado con los ideales porque el PAN me dio la oportunidad, pues no fuera yo liberal, ¿no? No hubiera logrado una reforma a la Constitución de mi estado. Me tocó formar parte de una legislatura complicada, como yo le decía a ella, donde se habló el Pacto por México, que todas las voté en contra, excepto la educativa, porque estoy convencida que la educación es la única alternativa para romper miedos en este país. Y porque nadie traía mi agenda, tuve que sacar mi agenda en lo internacional. Primero la ONU adopta mi iniciativa, me tocó formar parte del Estado mexicano y 2 presidentes nada más tenían el uso de la palabra en 2014, Evo Morales y el presidente actual, y empieza el presidente a decir que asumía la responsabilidad de construir la democracia en los pueblos indígenas y todo eso, y que le grabo todo lo que dijo, ¿no? Porque llevaba yo 1 año y medio en el Congreso de mi país y nadie pelaba mi iniciativa, porque no venía en el Pacto por México, porque era un tema para las mujeres indígenas, porque decían que ya venía en el 2, pero lo que yo quería que dijera en la Constitución de mi país, que nadie iba a utilizar el uso y costumbre de mis comunidades para detener el desarrollo de las comunidades, porque negar la participación de las mujeres es negar el desarrollo de las comunidades. Y llego, me habla, entendí que el jefe de Malio, de Villarreal y de Aureoles, pues era el que estaba ahí frente a mí, ¿no? Y le dije, y me dice, ¿ya lo cruzaste con Malio? Le dije, ya, pero ni me pela, le dije, porque voté todas sus reformas estructurales en contra, excepto una. Y me dice, no te preocupes. A los 8 días, se los juro, ya me estaban buscando. Pero todavía querían modificar lo que contenía. Yo les dije que no, porque llevaba yo 2 años cabildeando y buscando para que me acompañaran con esa iniciativa. Me lo volvieron a parar, ¿y qué hice? Saqué el tema con los medios de comunicación que habla Ana. Busqué a mis aliados, a don Sergio Sarmiento, a Javier Alatorre, a todos estos comunicadores que tienen incidencia. Y lo que yo les decía es que las mujeres ya no estábamos dispuestas a esperar ni un año, mucho menos un periodo legislativo. El único detalle de mi problema era que voté las reformas estructurales en contra. ¿Sí me explicó? Entonces te enfrentas y ya
se logró que se pusiera en el orden del día y justo el día que se iba a votar, lo pone el grupo parlamentario en acuerdo político. El día de la clausura de la sesión, el himno nacional de mi país, yo con mis lágrimas, porque habían bajado del orden del día mi iniciativa. Sientes una frustración, pero también dices, no me voy a detener. Viene el otro periodo y venía el otro periodo otra vez. Estaba yo como peregrina buscando mis aliados externos e internos, y el día que se aprobó mi iniciativa, que fue en 2014, no, pues hacía recuento de esa niña que tuvo que salir de su tierra a los 11 años para arrebatar su libertad. Estaba trastocando la constitución de su país, para que nunca más le digan a otra mujer que por el hecho de ser mujeres no tengan la posibilidad de ser vistas por sus propias familias, que nunca más una niña como mi hermana sea entregada a los 12 años y convertida en madre a los 13 años, a los 31 años con 9 hijos. Esos son los avances que yo sí creo que está avanzando, que falta mucho. Pero también porque falta ciudadanizar la política. A los ciudadanos da miedo entrar a la política, porque precisamente la palabra corrupción, no, pues me van a meter al mismo costal. A mí me han metido al mismo costal, pero yo sé que yo soy diferente. Pero esos son los costos que me toca asumir para ir avanzando. Y yo creo que ese es el costo que les toca a ustedes, ciudadanos, arrebatar esos espacios. Si es en una colonia, si es en una escuela, hay que ir por esos espacios, porque si no, nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie va a cambiar esta indiferencia si no lo hacemos. Pero no seguir, si yo hubiera obedecido lo que me decían, puta, ya estuviera yo casi traumada, ¿no? Entonces hoy me siento libre porque estoy apoyando a una candidata independiente, ya chingué. Bueno, quisiéramos, y ahorita tengo que hacer un paréntesis porque viene la parte de intervención del público, pero lamentablemente el vuelo de Eufrosina sale en un horario en el que tenemos que permitirle que ella ahorita se retire para que pueda llegar al aeropuerto. Pero están invitados a Kigolani. ¿Sale? ¿Quieren tomar unas fotos? ¿Quieren? Pues tómenlas, rapidísimo. No, pero desde ahí, o sea, no que pasen porque si no va a ser un reloj. Sí, perdón. Son... Sí. Ayer conocí en la mañana. ¿Me ayudan con los micrófonos? De 33 años, que tiene un hijo de 7 años que es de Nochistlán. No me recuerdo el número, pero fue preciosa. La conocí porque vino a la graduación de su niño de 7 años que acaba de terminar un curso de cómo aprender Y otro de comunicación para niños. Y platicando con ella, me dijo que extrañaba inmensamente porque su universo es muy diferente de la ciudad. Aunque la ciudad le gusta mucho, pero que extrañaba a sus padres, sus costumbres familiares, pero había traído a su niño, porque no en su pueblo, pero en pueblos aledaños todavía se canjea una mujer por una vaca cuando hay necesidad de tener recursos, ¿no? Entonces, quiero decirte que sí has incidido, sí se está buscando, y lo que ella quería es que su niño varón no crezca con esos mismos pensamientos. Y Dios bendiga también a tus papás que finalmente te han apoyado, y a tu padre que junto contigo ha hecho el cambio, ¿eh? Que Dios los bendiga. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que en manos de muchas y muchos de ustedes está esta parte que todavía falta. Le debemos mucho a muchas mujeres que todavía tienen miedo. La vida me ha enseñado a romper miedos. El miedo está aquí conmigo siempre,
pero decidí convertirlo en mi mejor aliado. Entonces siempre le digo al miedo, ¿te quedas o te chingas? Entonces yo creo, y eso es asumir las responsabilidades y las consecuencias de nuestras decisiones, buenas o malas. Pero hay que dar el paso, porque si no damos el paso no vamos a saber qué hubiera pasado. El hubiera creo que no existe. Y en la lucha de las mujeres, el hubiera creo que se tiene que ir terminando. Entonces hay que dar el paso, no romper miedos, y está en nuestras manos la posibilidad. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y si no, ya me dejan. Espérame. Acá arriba, por favor. Acá. Acá. Gracias, qué amable, gracias. El micro. Sí. Un fuerte aplauso a Frosina, despidiendo a esta gran mujer, que es un ejemplo realmente a seguir. A mí me impactó su vida completamente. Señor Víctor, ¿si me ayuda? Ahí va Sonia, gracias. Gracias, señor Víctor. Y me gustaría ya para cerrar, tener este tiempo, si hay alguna reflexión, pregunta directa para nuestro panel, agradecería que fuera corta, concisa, y evitemos un poco las catarsis personales. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Isabel Mateos, soy alumna de Ciencia Política y mi pregunta va principalmente a Gabriela Williams. En el protocolo de redistritación del 2015 del INE, cuando hablan de consultas indígenas, no se habla en ningún momento de porcentajes de consulta a ciudadanas, ni a miembros, mujeres de los pueblos, para poder hacer y dar el visto bueno para la redistritación. Entonces, ¿cómo pretende el INE arreglar este problema, dado que la redistritación en comunidades indígenas y en principal en comunidades oaxaqueñas de usos y costumbres no pretende necesariamente la aprobación de una mujer de estas comunidades? Entonces, sí, es eso. Bueno, cuando hicieron la redistritación el año pasado, porque también el año pasado estuvieron redistritando muchísimos distritos electorales, lo que se vio es que se necesitaba sí un porcentaje de, por ejemplo, de personas indígenas que estuvieran viviendo en ese distrito. Esto fue relativamente difícil porque en algunos distritos no necesariamente todas las personas eran indígenas, sino que había mitad y mitad. Los criterios han sido variadísimos, desde, por ejemplo, el uso de la lengua indígena, desde ejemplo, históricamente, cuándo había sido el asentamiento indígena. Y bueno, por ejemplo, aquí en Ciudad de México lo que se hizo fue también hacer una división por circunscripciones de los pueblos y barrios originarios. Eso también fue el año pasado, para que este año ya tuviéramos pues muy claras las reglas electorales. Para el próximo año, lo más seguro, o antes de 2021, vamos a tener que volver a hacer una redistritación a nivel Ciudad de México, por ejemplo, porque la Constitución nos está obligando a esto que tú estás diciendo, que es hacer las consultas indígenas para personas, pero no nada más esto se va a circunscribir a las personas que están de pueblos originarios o comunidades indígenas, ya sea residentes o en tránsito, sino que en la Ciudad de México toda la hechura de políticas públicas, si la ciudadanía lo quiere, van a tener que ser objeto de consulta pública. Esto sí va a ser todo un reto, porque probablemente se van a tener que estar consultando varios temas, pero para eso vamos a tener que tener una ley secundaria y a partir de eso nosotros empezar a generar estos criterios de distritación. En estos criterios se ve, por ejemplo, si hay compacidad, que quiere decir que los distritos más o menos sean del mismo tamaño, por ejemplo, que si es un municipio indígena no partirlo, pero también indígena o no importa, ¿no?, el tipo de municipio. La idea ahorita es esperarnos tantito a que estén las elecciones para que una vez que llegue la nueva legislatura, por lo menos en Ciudad de México, tengamos un poquito más de amplitud de acción, tanto el Instituto Electoral de la Ciudad de México como en el caso INE,
para ver cómo vamos a hacer estas distritaciones. Ahorita todas las delegaciones, anteriormente, ahorita ya van a votar ustedes y serán alcaldías, están divididas en 6 circunscripciones. Actualmente se le pidió a los partidos políticos que tuvieran una persona que estuviera representando a cada una de esas circunscripciones. Esto es porque obedece a la representación política de cada una de las delegaciones. Después de que votemos serán alcaldías. En estas alcaldías, cada uno de los o las concejalas van a estar representando a estas circunscripciones y por primera vez va a tener un contrapeso la persona que esté al frente del poder en una alcaldía. Hay muchos retos para la Ciudad de México, uno de ellos es la manera en que las personas van a participar, la manera en que se van a hacer estas consultas públicas. Vemos que, por ejemplo, hay mecanismos de participación ciudadana que ya están en la Constitución, ya los teníamos anteriormente, pero también, pues bueno, en la hechura de políticas públicas ustedes han visto que, por ejemplo, hay que hacer esos ajustes, ¿no? O sea, por ejemplo, presupuesto participativo, consultas ciudadanas, hay otros mecanismos de democracia directa, como por ejemplo referéndum, plebiscito, todo esto que ya se está incorporando, pero por ejemplo en la Constitución de la Ciudad de México se busca una pues, democracia participativa y a partir de eso vamos a tener que estar operando la norma también. ¿Con eso dice más bolas? No, sí. Okay. Yo también para Gaby Williams, Patricia Barragán, delegada de Mujeres de la Ciudad de México y candidata en Magdalena Contreras. Sí, todo un reto, aparte de que son las primeras elecciones verdaderamente paritarias. Mi pregunta es si el siglado de las alcaldías va como en la misma lista que el alcalde. Por ejemplo, la alcaldía es mujer. Esa es una figura jurídica diferente al siglado. El siglado podría empezar con paridad también con mujer, porque yo ya lo revisé en la ley y la ley explícitamente no lo dice, ni tampoco lo prohíbe. Sí podría ser de esta manera, o en dónde y cómo lo están regulando, porque te juro que no lo voy a encontrar. En el instituto nosotros hicimos la emisión de lineamientos de paridad, que viene más o menos lo que tú me estás preguntando. Pero bueno, evidentemente nosotros lo que estábamos buscando es que las mujeres que están representando a alcaldías fueran igual número de hombres y mujeres postulados. Ahora bien, con respecto a las personas que van a ser concejales, ahí ya la lista se puede romper, no importa. El punto es que también todos los partidos políticos tengan igual número de hombres y mujeres también encabezando las listas, porque de lo contrario se rompe este esquema de paridad y ya no tendríamos igual número de hombres que de mujeres dentro de las alcaldías. Gracias. Una última intervención, si alguien quisiera participar. Ajá. Sí, adelante. Perdón, vamos a darle. Sí, buenas noches. Coincido con la doctora Ana Lau en el sentido de que, y eso también va dirigido a la directora del documental, ¿por qué se escogieron a ese tipo de representantes femeninas y feministas que han brillado, se puede decir, en el aspecto político, siendo que su papel en un momento dado no ha correspondido a las expectativas de la mayoría de la gente? Gracias. Mira, cuando Ana y yo nos pusimos de acuerdo, no había pasado todo lo que ha pasado ahora. Vamos a empezar por ahí, ¿eh? Y ellas eran las representativas en ese momento porque habían sido gobernadoras, ¿sí? Hoy día hay una gobernadora en los 32 estados, teniendo en cuenta que sea la Ciudad de México, el 32avo, hay una gobernadora, no voy a decir si es buena o mala, pero hay una sola, y ha costado mucho trabajo que lleguen a las gubernaturas, ¿sí? No lo hicimos pensando
de cuál iba a ser su futuro, porque no teníamos la bola de cristal, ¿verdad, Ana? No, la verdad es que yo estoy convencida y sigo pensando que haber tomado esa decisión, porque fue una decisión de la dirección, de mi dirección, es que tenía que poner ahí a las mujeres que hasta ese momento habían ocupado la más alta jerarquía. Esas son las que tenemos, o sea, yo qué te puedo decir. En ese momento eran todas, o sea, no me faltó ni una. O sea, me hubiera dolido mucho yo autocensurarme y decir, pues a mí esta me cae mal y yo no la voy a incorporar. No, porque ahí la metodología era tal cual. O sea, las mujeres que han ocupado el puesto más alto de la jerarquía política hasta este momento, que eran esas 5, que afortunadamente todas estuvieron dispuestas a dar su testimonio. Creo que todos los testimonios que están en la película son honestos, o sea, dijeron la verdad. Desafortunadamente, igual, o sea, creo que todos esperábamos mucho más de esas políticas de lo que desafortunadamente fue posteriormente. Pero también quiero decir eso, o sea, creo que nunca nadie ha sido tan severo con los políticos como han sido con estas 5 políticas. O sea, que cometieron errores, que han cometido errores en su trayectoria, definitivamente sí. Pero creo que todos los políticos han cometido errores y a veces mayores, y nadie los ha juzgado con la misma severidad que la sociedad mexicana ha juzgado a estas mujeres. Yo sigo siendo muy satisfecha de tenerlas en mi película. Gracias. Y quería comentar algo. Gracias, joven. Independientemente de reconocer el trabajo que debe haber sido exhaustivo, de investigación, la documentación, el trabajo de las historiadoras, su colaboración, la precisión de todos los datos que nos están dando, además es toda una lección de historia, por cierto. Este documental, yo lo llamo una película también, ¿verdad? Quiero decirte, Ana, que no voy a volver a protestar cuando propongan a otro secretario de Cultura. Porque como tú dices, y me has demostrado, muchas veces se puede hacer mucho más por fuera. Por ejemplo, lo que ha hecho esta película, ¿no? La película como película me encantó. Ustedes saben que soy cinéfila de corazón y me encantó. Para mí es un poema. Me conmovió inmensamente y me parece que la secuencia de llevarnos de la mano con toda la historia y la lucha de Eufrosina no es la lucha de ella, es la lucha de muchísimas de las personas que estamos aquí presentes, ¿o no? ¿Hay algo en lo que nos hayamos identificado con ella? Que levanten la mano si hay alguien. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Y me imagino a lo que se enfrentaron también tus colaboradores, las personas que trabajaron junto con ustedes para sacar esto adelante. Los quiero felicitar inmensamente. No voy a volver a protestar, en cambio vamos a buscar la manera de que sean apoyados todos estos grandiosos proyectos, porque desde el mundo de la cultura y con todo tu enorme talento, Ana, siempre nos estás diciendo qué y cómo para salir adelante. Muchas gracias, muchas felicidades. Pues agradeciendo mucho toda su atención, su tiempo y quedándonos con este reto como ciudadanía. Es bueno, me agrada, es un reto siempre cuando hacemos un evento que la gente quiera venir. Y le dices, es gratis, va a ser en un lugar, y aún así la gente se resiste, en verdad. Y a veces nos pasamos nada más esperando cada 6 años votar y el resto de los 6 años quejarnos de nuestro gobierno. Y eso no puede ser así. O sea, la ciudadanía debe de comprometerse desde informarse, desde incidir, desde hacer, desde participar, desde estas preguntas que tienen, irnos informando constantemente, acercarnos al Instituto Electoral. Yo me he llevado una muy grata sorpresa. O sea, yo a Ana la contacté por correo electrónico y presentándome tal cual, oye, soy tal, me encantó tu documental, ¿qué onda?
Y ella reaccionó. Con Gabriela Williams presentamos una investigación de violencia política. Yo les dije, oigan, ¿me dan chance de presentarlo? Abrieron puertas. Y la doctora fue igual, por correo de Ana, le dije, por favor, ¿podemos? Sí. No están cerradas las instituciones a la ciudadanía y debemos de cambiarnos ese chip, debemos de participar, debemos de tocar puertas, debemos de impulsar y no nada más quedarnos sentadas o sentados quejándonos por el gobierno que tenemos. Yo les agradezco mucho, yo estoy muy agradecida con todos ustedes por su tiempo, por su disposición y también a la Cineteca por este espacio que nos brindó. Entonces les doy un aplauso a ustedes y agradezco mucho. Yo quiero pedirles un aplauso para Pau, que organizó este evento, que nos convocó a todos. Y gracias, Pau, gracias. Me encanta que trabajen los chicos. Y siempre los que resisten hasta el final son los que son recompensados, porque tenemos un DVD de regalo, el DVD de las sufragistas. Entonces, les agradecemos que salgan. Por acá, me están indicando que... arriba y abajo, por donde salga, van a haber personas que les están entregando el documento.